Vamos a hablar en este momento de los números que son más compatibles para tener estas buenas relaciones, sea de pareja, en el sentido afectivo, o sea también a nivel de negocios, empresarial y de hacer proyectos juntos. Entonces vamos a empezar con el uno con otro uno. Esa es una relación muy buena, con la que hay que tener también mucho cuidado, porque los dos son líderes y los dos están apuntando como en el mismo sentido, a hacer lo mismo. Entonces, que no vaya a ser que uno quiera pasar por encima del liderazgo del otro, pero cuando se ponen de acuerdo, como los dos son líderes, los dos tienen muchas ideas, quieren sacar proyectos adelante, puede ser una unión muy muy buena, porque en la parte financiera y económica pueden hacer crecer mucho los negocios, y cuando se ponen de acuerdo también en su parte más personal de la buena comunicación y de entender al otro, es una dupla muy buena, porque como los dos quieren mirar y van como en el mismo sentido, entonces pueden llegar a un término muy productivo, tanto como pareja como de negocios. Ahora vamos a hablar del 1 con el 2, y también es una combinación muy ganadora, porque el 1 es el líder, es el que hace los proyectos, el que tiene las iniciativas, y el 2 es el que lo acompaña, es el que gestiona, es el que organiza los proyectos, es el que los lleva más allá, es el que los da a conocer. El 2 es muy compasivo y es muy paciente, entonces es una buena alianza, porque el 1 es más impulsivo, entonces el 1 le ayuda un poquito con la impulsividad al 2, y el 2 le ayuda un poquito con la calma al 1 y a que no sea tan impulsivo. Entonces se crea una sinergia muy importante del 1 con el otro, porque son como una contraparte, que el 1 complementa al otro, y el 1 tiene lo que le falta al otro, entonces hacen una unión que es muy interesante y que da muy buenos resultados. Ahora el 1 con el 3 es una dupla maravillosa, porque el 1 es el de las iniciativas, es el de las ideas y es el impulsivo. El 3 es la comunicación, la diversidad, la alegría y la expansión. Entonces las ideas de ese 1 con el magnetismo del 3, que es alegre y que es comunicador, hacen una dupla muy maravillosa, porque se complementan a sí mismos. Se tienen que cuidar de que el 1 con su impulsividad de pronto no esté saboteando un poquito los proyectos, o en su defecto pues la relación, y el 3 que a veces tiende a dispersarse un poquito por esa necesidad de estarse moviendo y de estar comunicando. Pero si logran armonizar esas dos energías, son una fórmula maravillosa, y que puede llevar los negocios al éxito, o la misma relación de pareja se puede complementar muy bien, porque ambos son creativos y ambos tienen una forma diferente de comunicarse. Entonces, armonizándose bien, son una fórmula ganadora. Y el 4 con el 1 o el 1 con el 4 son una fórmula también muy buena y también de cuidado, porque ambos son de ideas empresariales. Entonces el 1 tiene las principales ideas y los principales proyectos como en su cabeza, y el número 4 es muy bueno porque es el planeador y el que ve las cosas minuciosamente, el que hace el trabajo como de organizar todo muy minuciosamente, de una forma como muy organizada y muy ordenada, y a los tiempos que debe ser. Entonces es una fórmula muy buena, porque los dos tienen una idea empresarial muy definida, y si fuera a nivel de pareja pues se pueden llegar a entender muy bien, porque el 1 digamos que tiene las ideas macro, y el 4 tiene las ideas de organización y de minuciosidad, que es importante. Entonces es una fórmula ganadora y que puede tener mucho éxito tanto a nivel personal como empresarial.
Si vamos a hablar del 2 con otro 2, es una fórmula muy bonita, es una fórmula muy armoniosa, porque el 2 tiene esa esencia de la calma, del acompañamiento, de la armonía. Es bueno para hacer proyectos y para acompañarlos. Entonces una fórmula de un 2 con otro 2 es una fórmula muy buena, porque se saben escuchar, se saben respetar, saben hacer proyectos juntos. Pues si es para una relación de pareja, es una fórmula muy buena, porque saben escuchar, y ya saben que en el tema de relaciones la comunicación es muy importante. Entonces, si se saben escuchar y se saben respetar, pues van a tener resultados maravillosos. Asimismo, en el tema de laboral o de proyectos, para trabajar juntos, ellos se saben escuchar, saben hacer proyectos juntos, saben trabajar en equipo, los saben difundir. Entonces es una fórmula muy buena, muy armoniosa, de mucho amor y de muy buen trabajo juntos. Entonces es una fórmula que da muy buenos resultados. El 2 con el 3 o el 3 con el 2 es una fórmula también muy buena, porque el 2 es esa compañía, es acompañar y acompañarse con el 3, hacer los proyectos juntos. El 2 es bueno haciendo relaciones, es bueno haciendo proyectos, es bueno acompañándolos, y el 3 sabe ahondar en las relaciones, porque es muy buen comunicador, sabe ahondar en las relaciones, y sabe difundir los proyectos, es comunicador, es expansivo, se sabe mover, sabe cultivar las relaciones y sabe cómo llevarlas a buen término. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, es una dupla muy ganadora. Pueden tener mucho éxito porque se complementan muy bien en lo empresarial y en lo personal. El 1 con el 5 o el 5 con el 1 serían una fórmula muy buena, porque ambos son energías mudables, energías que no tienen problema en estarse moviendo y en estar cambiando de ámbito, tanto para lo profesional como para lo personal. Entonces el 1 tiene como esas ideas ganadoras, esas ideas profesionales y esas ideas empresariales. Y el 5 es el de la comunicación, el de la expansión, el del movimiento, el que va a difundir los proyectos de ambos en común. Entonces es una fórmula muy buena, porque ambos no tienen problema en mudarse, en moverse, en diversificar, y el 5 haría como la parte de comunicación y de publicidad, y el 1 es el de las ideas. Entonces, asimismo, en lo personal, pues ellos se complementan y pueden hacer una asociación muy interesante entre los dos, para tener muy buenos resultados en cualquiera de los ámbitos que sea. Ahora nos vamos al 1 con el 9 o el 9 con el 1, que es una fórmula muy interesante, porque los dos son muy sabios. Entonces el 1 tiene el tema de las grandes ideas y de los grandes proyectos, y el 9 es el sabio, el que lleva las cosas a profundidad, el que las analiza, el que mira por dónde se pueden ir y cómo las pueden expandir, porque el 9, además de ser muy sabio, es el que trabaja hacia afuera, hacia la sociedad. El 1 es más solitario, porque es el primero. Entonces él es más solitario y más de trabajar haciendo los proyectos, y el 9 es el de la expansión, el del trabajo social, el del trabajo empresarial. Entonces hacen una dupla muy buena, porque los dos son muy estudiosos, muy organizados, muy sabios, y se complementan a sí mismos, porque el 1 es más del trabajo solitario y el 9 es más del trabajo en grupo y en sociedad. Entonces hacen una dupla muy buena, sea en lo empresarial o en lo personal. Les daría muy buen resultado el trabajo juntos. El 2 con el 4 o el 4 con el 2 son una fórmula muy interesante, porque entre ellos normalmente no hay fricciones. El 2 es armónico, es tranquilo, es muy buen trabajador,
es muy bueno siguiendo instrucciones, y el 4 también es muy trabajador y es muy minucioso, entonces cada uno se encarga de sus tareas. El 4 es un poquito más temperamental, el 2 es un poquito más tranquilo, entonces si saben equilibrar sus energías, lo pueden hacer perfectamente bien, les puede ir muy bien y pueden llevar proyectos o relación personal de una forma muy bonita. Por lo general entre ellos no hay fricciones porque cada uno sabe equilibrar su energía, son buenos trabajando juntos, entonces es una fórmula que por lo general funciona muy bien. Es muy importante que cuando ustedes quieran, por ejemplo, entablar una relación de pareja o una relación empresarial o de proyectos, sería muy bueno que mutuamente el uno conociera el número del otro, porque pues esto les da la posibilidad de saber qué tan cercanos están energéticamente y qué tan bien les puede funcionar la relación, que justamente es de lo que estamos hablando y como a lo que queremos llegar, cuál es la mejor compatibilidad entre energías, para mirar qué tan bien nos puede ir a futuro, si puede ser una relación duradera y en la que podemos planear como cosas a largo plazo y que nos vaya muy bien. Vámonos entonces con la energía del 2 con el 6, que es una energía muy bonita porque el 2 es, como ya hemos dicho, la armonía, un buen trabajador, constante, le gusta seguir instrucciones y buen acompañante y expansivo también. El 6 es la belleza, es el amor, es la tranquilidad, también es comunicador, y es muy creativo y es artista. Entonces es una dupla muy buena porque ambos son creativos, ambos son armónicos, ambos son amorosos, buenos para acompañar. Entonces en la parte personal tienen muy buena relación. Normalmente un 2 y un 6 se la llevan perfectamente y tienen una relación muy armoniosa y tranquila. Y para trabajar también lo hacen muy bien porque como son energías tan armónicas, se ponen con mucha facilidad de acuerdo para los proyectos. Entonces en lo que se propongan un 2 y un 6 pueden hacer un trabajo maravilloso y tener muy buenos resultados, tanto a nivel financiero como a nivel personal. Vamos a ver cómo funcionaría esa relación entre el 2 y el 7. Entonces, el 7 hemos dicho que es muy sabio, que es muy ermitaño, que necesita mucho el silencio, la tranquilidad y estar solo. Necesita estar un poquito alejado, pero es muy estudioso, es muy sabio y tiene maravillosas ideas. El 2 es muy armónico, es muy calmado, tiene muy buena comunicación, se relaciona muy bien casi que con la mayoría de las vibraciones numéricas. Entonces se sabe entender muy bien con el 7 porque sabe cuando el 7 necesita ese silencio y esa tranquilidad y estar solo, lo sabe leer muy bien y lo sabe entender muy bien. Y como el 2 es tan armónico, el 7 se la lleva muy bien con el 2 porque son una energía muy parecida. Los dos son muy estudiosos, son muy buenos haciendo proyectos, trabajando juntos, entonces tanto a nivel personal como a nivel empresarial pueden tener muy buenos resultados. ¿Qué pasaría en una relación de proyecto personal del 3 con el 5? Entonces, los dos son muy parecidos, tienen una vibración muy energética, muy de comunicación, muy de la sociedad, muy de moverse, muy trabajadores. Tiene que poner cuidado en el tema de no dispersarse, porque los dos tienen la tendencia a la dispersión, pero son muy trabajadores, muy buenos comunicadores. Entonces a nivel personal se la llevan muy bien porque son muy buenos conversadores, muy buenos comunicadores y tienen muchas cosas
que aprender el uno del otro y que compartir. Y a nivel laboral pues son muy buenos en todo lo que emprenden, son muy buenos comunicando, entonces es una combinación que es muy buena y que puede tener mucho éxito si ponen ese cuidado en ese temita de no dispersarse, sino de estar más concentraditos en lo que quieren lograr juntos. Vamos a mirarlo el que pasa con el 3 y el 6. El 3 con el 6 o el 6 con el 3 son energías muy parecidas, son energías muy sociables, les gusta mucho compartir con la gente, son trabajadores muy creativos los dos porque los dos tienen mucho de artistas y de comunicadores, entonces digamos que pueden llegar muy fácil a acuerdos en ambos ámbitos, entonces se les facilita mucho tener proyectos y tener relaciones duraderas porque son capaces de respetarse, de tener una buena comunicación y de hacer proyectos juntos. Entonces es una fórmula a la que le puede ir muy bien trabajando y conviviendo juntos.